¿Cómo te va, Marina? Acá Damián y Darío te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Hola, bien, hola. acá queríamos ver sobre esta encuesta. ¿Se dice encuesta? Sí, 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 correcto. Encuesta Una sí se le dice encuesta. ahora, ¿no? Porque por ahí evolucionó el nombre y ahora se dice de otra Ujú. manera. Bueno, No, hay una distinción ahí, si querés te la puedo explicar, bueno, con el sondeo de opinión, que pensé que vos me ibas a decir si era una encuesta o un sondeo. Las encuestas tratan de temas generales y los sondeos tratan de temas específicos, ¿no? pensé que Por era sobre ejemplo, personas. No, nada que ver. no. En un contexto electoral, por ejemplo, ya no hablamos de si haces un cuestionario con solo preguntas relacionadas con las elecciones, digamos, o con la campaña, eso ya es un sondeo. Pero tranquilamente le podemos decir encuesta igual, pero técnicamente tienen esa diferencia. Bueno, perfecto. Vamos a meternos de lleno a este estudio que hicieron ustedes y me da como, vamos a arrancar punto por punto, al menos vamos a ver los más importantes. Dice que las evaluaciones favorables sobre el gobierno cayeron en julio entre 2 y 3 puntos. ¿De acuerdo a qué? ¿Y por qué? Bueno, varias cosas. Yo diría, es una encuesta muy crítica para el gobierno en términos de opinión ¿Pero pública. salió crítica? ¿Esperaban eso o estamos leyendo el resultado ahora y no estamos como en pleno análisis? No, bueno, ya veníamos viendo que había, ya en los últimos estudios ya veníamos viendo que empezaban a caer las evaluaciones que se hacían sobre el gobierno, puntualmente porque hay mucha desilusión, si querés, con el programa económico, y en ese sentido la gente ha empezado a ver que aquello que prometió Milei en la campaña y que se empezó a instrumentar cuando él llegó al gobierno en diciembre de 2023, Ujú. no logra mejorar las condiciones de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, la ciudadanía empieza a ver las grietas, ¿no?, que presenta el plan de ajuste que propone el Claro, gobierno. porque para hacer la lectura de lo que quieren decir con este análisis es esto que decía que él había que hacer un esfuerzo, el esfuerzo se hizo, se está haciendo y todo en base a sostener un déficit cero que en realidad no nos está trayendo todavía ningún beneficio. Ujú, exactamente. Hay una pregunta que nosotros venimos haciendo desde los comienzos de la gestión, que es: ¿cree usted que el sacrificio del presente, digamos, sirve para mejorar las condiciones estructurales de la Argentina o mejorar la economía en la Argentina? Yo te diría que al principio las respuestas eran, bueno, sí, ¿no? Con esta idea de que tenemos que ajustarnos ahora para poder estar mejor en el futuro. Te diría ya que desde el año pasado se revirtieron las respuestas, y ahora ya hay una mayoría que claramente piensa que este no es el camino, ¿no? No sirve solamente el brutal programa de ajuste. Totalmente. Después dice que la imagen justamente, y encadena con esto, ¿no? La imagen positiva que tenía el presidente cayó 4 puntos en el mes. Es mucho, ¿no? 4 puntos. Sí, es bastante si lo comparamos con lo que viene sucediendo. Lo teníamos a él, su imagen la teníamos, la imagen positiva y negativa prácticamente la teníamos en espejo durante los últimos meses, y ahora claramente hay más, ahora tiene más imagen negativa que ¿Y positiva. qué pudo haber pasado para marcar eso? Bueno, ¿Hubo mira, algún hecho en concreto o simplemente un desgaste? no, lo que veníamos viendo es que hay un quiebre ahí que se produce a inicios de este año, que recordarán ustedes, se inicia con ese discurso que dio Milei en Davos, ¿no? Un discurso de odio, ¿no? Bueno, muy, muy, muy negativo. Como la mayoría de los que da, tampoco que... Sí, La pero mayoría de los discursos que le escucho son siempre agresivos. sí, lo que pasa es que en Davos también fue una vidriera internacional, y eso de alguna forma también es exponer al propio país. Pero bueno, pasó eso, pasó el escándalo Libra, pasó la vuelta al FMI con más endeudamiento. Es decir, el gobierno había logrado transmitir cierta noción de estabilidad económica, y eso siempre para los gobiernos en general es una fuente de apoyo político. Ahora, eso no alcanza solamente, ¿no? La gente le reprueba a Milei, entre otras cosas. Nosotros hicimos hoy en esta encuesta hicimos un bloque de preguntas relacionadas con su comunicación, ¿no? Con la comunicación presidencial, y ahí hay un gran reprobado, ¿no? Más del 70% de los encuestados no acuerdan con las formas de Milei. Dicen Y que es además, violento, claro, el sí, 73%, ¿no? sí, y además un 66% dice que es violento, sí, Mm. sí.
Sí, las Claro, formas es mucho, y además esto de que no se condice del principio de la espera de los 6 meses por el tema económico, y que en realidad obligó a la gente a tener 2 o 3 o 4 trabajos para poder sobrevivir. Sí, y además, ¿sabes qué pasó también ahí? Que los argentinos veníamos con una preocupación muy clara, que era la inflación, ¿no? Ese Exacto. índice tan desbocado de la inflación mensual. La inflación poco a poco dio paso a otras preocupaciones, y puntualmente las preocupaciones que tenemos ahora los argentinos, las argentinas, son en primer lugar el desempleo, es decir, hay una gran preocupación por el desempleo, y después el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, esto, ¿no? De que los salarios quedaron retrasados respecto de la inflación, y también preocupación por la pobreza. Esa es la clave, lo que decís. Sí, es como la sensación que me da que tiene la gente y que tenemos todos en un punto, es como que nos cambiaron el foco del problema, pero que los problemas siguen surgiendo como las hormigas en el juego que le pegas con el palo, ¿viste? Para que la hormiga se quede en el agujero. Bueno, esto es lo mismo, le pegas a uno y sale otra hormiga por otro lado. Claro, no es que de repente se están solucionando los problemas a raíz de, con esto empezamos a solucionar todo. Por el contrario, me parece que el costo de solucionar un tema que realmente sí es importante, la inflación. Sí, pero estamos en la misma o peor. Pero la verdad me parece que ningún gobierno quiso hacer esto por una cuestión de que sabía que podía pasar lo que está pasando. ¿No? Sí, había muchas expectativas con el programa económico. Es cierto que la gente le dio un aval a Milei en esos primeros meses de gestión, porque entendía que había que ordenar una macroeconomía que estaba totalmente desordenada. Pero después vimos las consecuencias prácticas de ese programa de ajuste brutal, ¿no? No está bueno que los jubilados que reclaman todos los miércoles sean apaleados por la policía. La gente, entre otras cosas, no está bueno que los médicos de los hospitales públicos tengan que pedir mayores salarios. No está bueno que los docentes universitarios tengamos congelados desde hace mucho tiempo nuestros salarios, ¿no? Porque la educación... Sí, la discapacidad ciencia, también. ¿no? Me parece que hay lugares muy... A ver, son muy delicados algunos lugares como para meterse y como para darle los cachetazos, porque aparte no es un cachetazo de decir, che, mira, estamos con este problema, no sé, hay maneras y maneras, volvemos a las formas, ¿no? De decir cosas o de transmitir un problema. Acá me parece como que simplemente hay guarradas, por ejemplo, lo que dijo, no sé ni qué era, porque la verdad prefiero hasta olvidarme el título que tenía la persona que dijo lo que dijo, porque fue una animalada. Una animalada. El problema de si tenés un hijo de discapacidad es tuyo. Eso me pareció como un tipo que esté en un cargo, es vergonzoso que diga eso. Entonces me parece que son esas cosas las que tiran para atrás también. Totalmente. Y es donde la gente empieza como a pensar si realmente el apoyo tiene sentido o no. Mira, hay otro dato también para ilustrar lo que vos estás diciendo. Cuando nosotros tenemos que reunir todas las respuestas, no me voy a poner muy técnica, pero cuando tenemos que reunir todas las respuestas nos encontramos que hay un 50% de encuestados que son oficialistas, en el sentido de que aprueban un montón de cosas, digamos, de la agenda del oficialismo. Ahora, cuando hacemos cuando hacemos la pregunta explícita de cómo se considera usted respecto del gobierno, solamente un 25% nos dice que se considera oficialista. Y ahí aparece esto que recién decíamos. La gente puede acompañar a Milei en lo que es parte del programa económico porque entiende que la economía tiene que sanearse, la economía tiene que ordenarse, pero no comparte, digamos, las formas, ¿no? Que Milei emplea en el espacio público. Entonces, no se llaman oficialistas. Bueno, voy a hacer un resumen y voy a seguir con una más también, con un par más. Las evaluaciones favorables contra el gobierno cayeron en julio entre 2 y 3 puntos. La imagen positiva del presidente cayó 4 puntos en el mes y tiene un claro diferencial negativo de 5.5%. La base de apoyo oficialista tiene una mitad intensa y otra mitad que ni siquiera se considera oficialista, lo que decía recién. Una mayoría de encuestados reprueba los modos y formas de comunicación del presidente, también lo decíamos recién. Los encuestados acuerdan que el ajuste no resuelve los problemas estructurales de la Argentina, también lo decíamos recién. Y hay algo que charlábamos de casualidad al principio del programa, que es, crecen las percepciones sobre el aumento de la conflictividad social. Sí. ¿Y esto a raíz de qué también? ¿Del malestar, de la situación, de que no se encuentra el rumbo, de que se copian los modos de Milei también?
Sí, de todo un poco. Hay preguntas explícitas que tienen que ver con, ¿cree usted que las movilizaciones sociales son mayores? Las respuestas que se imponen en su mayoría dicen que sí. Y después toda esta preocupación que hay, ¿no? Como decía yo recién, por el desempleo, por la pobreza, por los salarios, todo eso, digamos, en tu termómetro, ¿no? De opinión, te dice que efectivamente hay algo que no está bien, ¿no? O muchas cosas que no está bien, y en ese sentido aparece este aumento de las percepciones sobre la conflictividad social o sobre el aumento de la conflictividad social. Te pido que me expliques esto de que dice que YPF con alta imagen positiva un 76%. Sí, es un dato que nos lo vienen preguntando y parece que es sorprendente, pero para nosotros no lo es, porque nosotros cada vez que preguntamos por las empresas del Estado, siempre todas tienen alta imagen positiva. Es decir, la gente quiere a YPF, la gente quiere Aerolíneas Argentinas, la gente quiere al Correo Argentino, es decir, las empresas públicas, digamos, están muy bien valoradas. Es que tenemos muy mala experiencia con las privatizaciones también, muy mala. A ver, sin ir más lejos, Sur y Edenor es un desastre el servicio que dan. Un desastre, es un desastre. Entonces, tampoco es que tenemos de dónde agarrarnos para criticar y como para pensar que para dárselo a uno que haga un desastre y que encima no podamos reclamarle, la verdad que no sé si está bueno. Es sí, un poco, tiene un poco de lógica también. Sí, por eso el discurso, digamos, el discurso oficial, ¿no? Que va contra las empresas públicas, digamos, porque cree que la gente no las quiere, porque las considera deficitarias, por esto, por lo otro. La verdad es que no tiene asidero en la opinión pública, porque los argentinos y las argentinas quieren a sus empresas públicas. Bueno, mira, otro caso que es un revés, ¿no? La verdad, esto, porque ahora estamos hablando de la posible o la ya encaminada privatización de AISA. Sí. Bueno, ¿y cómo ves? Porque esto también me parece que repercute, y más allá de que uno siempre esté pensando que, y lo que pasa realmente, el reflejo es que cada vez va menos personas a votar y hay un desinterés total. ¿Qué puede pasar? Porque bueno, hablábamos de unas legislativas, pero bueno, en octubre vienen las elecciones de medio término y después tenemos para encarar y para empezar a vislumbrar qué puede pasar con las presidenciales. ¿Cómo ves este camino en cuanto al desgaste de la gente, en cuanto a las ganas y a la intención de voto? Bueno, es un escenario electoral que está marcado por dos fenómenos que van de la mano. El fenómeno que ha aparecido en algunos distritos, que es el fenómeno de la desafección política o de la apatía electoral, como vos decías recién, esto de que los ciudadanos no vayan a votar, y ese fenómeno está relacionado con un fenómeno mayor, que es el fenómeno de la crisis de representación política por la que atraviesa nuestro sistema político. Esto quiere decir que una buena parte de los ciudadanos no se siente representado por los grandes espacios políticos, ¿no? Y en este sentido es un llamado de atención no solamente al peronismo, a quien la gente reconoce como el verdadero actor opositor a este gobierno, sino al propio gobierno. Hay dos preguntas que nosotros hicimos sobre el escenario electoral y le preguntamos, bueno, ¿cuán dispuesto estaría usted a votar a La Libertad Avanza? ¿Cuán dispuesto estaría usted a votar al peronismo? Más o menos en porcentajes similares, cerca del 52% de la muestra nos dijo que no los acompañaría, ¿no? Entonces, ahí hay una luz muy roja para estos espacios. La verdad que bastante contundente todo lo que nos leíste y lo que nos contaste de este informe. Marina, te agradecemos un montón tu tiempo y siempre estas investigaciones, estos estudios, estas encuestas son muy, muy interesantes para ir viendo cómo es el panorama. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Un saludo.